En la historia del cine hay pocas industrias que han cambiado tanto como lo es la de Estados Unidos. A través de toda su historia, que nos podemos remontar hasta los principios del siglo pasado, podemos ver superproducciones de todo tipo, desde películas que están hechas para hacernos pensar, para entretenernos, películas malas, películas muy buenas, géneros que han explorado cualquier cantidad de temáticas. Tenemos directores de todo, tenemos actores de todo tipo, tenemos escuelas, muchísimas escuelas de cine, tenemos muchas formas diferentes para contar historias, y eso es de lo que les quiero hablar en este video. Quiero explicarles su historia a grandísimos rasgos y quiero explicarles cuáles son las dos personas que cambiaron la historia del cine hollywoodense para ser lo que es hoy. ¿Por qué Hollywood es la super empresa que es? ¿Por qué es que encontramos tantas películas de tantos estilos? El cine, como cualquier otro arte, presenta ciertas reminiscencias de lo que fue antes, dependiendo de cada cultura que lo va desarrollando. En el caso de, por ejemplo, el cine ruso, ellos siempre se han caracterizado por utilizar planos muy largos y un tipo de montaje muy lento o algo difícil de entender. С другой стороны. En el caso del cine europeo es muy normal que trate acerca de problemas sociales o de problemas muy intrínsecos de cada protagonista. El caso del cine asiático, por ejemplo, ellos son mucho de contar su folclore y de contar sus leyendas, algo que de hecho siempre han hecho en cualquier tipo de arte que ellos hacen. Pero en el cine estadounidense es muy curioso porque encontramos muchas formas de hacer cine. Desde el principio de la invención de la cinefotografía fue muy marcada la diferencia entre los estadounidenses haciendo su cine y el cine de realmente del resto del mundo. En Estados Unidos siempre se concentraron en hacer historias que querían que entretuvieran a la gente, y encontramos de todo tipo. De hecho, los primeros cortometrajes de esta industria fueron acerca del western o de acción, porque iban dirigidos a un público que eso es lo que ellos querían ver para poderse sentir atraídos. Fue hasta 1920 cuando D.W. Griffith y Chaplin fundaron, junto a otras dos personas, la United Artists, una historia que la conté a grandes rasgos en mi video acerca de por qué Charles Chaplin está famoso. La United Artists solamente fue una de las empresas que terminaron por fundar todo Hollywood como se le conoce, y que son los cimientos de la gran industria que se conoce el día de hoy. Y a partir de esta década, Hollywood avanzó a pasos agigantados. Rompieron en tan solo 8 años la barrera del cine sonoro, automatizaron en una década todos sus procesos, crearon sindicatos de actores, de directores, de fotógrafos. Hubo empresas exageradamente grandes y empezaron a producir decenas de películas al año. De repente el hacer cine era lo normal, era la gran industria de Estados Unidos. Más allá de que el cine no se creó en este país, más allá de que en Europa seguían avanzando desde un punto de vista muy artístico, Estados Unidos siempre se enfocó en cómo podía automatizar sus procesos y cómo podía crear muchas películas que atrajeran mucho público. Y hubo un punto en que el cine de Estados Unidos empezó a estancarse a mitad de la década de los años 30, e inclusive ellos mismos empezaron a hacer lo que sea con tal de atraer nuevo público, y eso incluyó el traerse directores europeos como lo fue Murnau, Alfred Hitchcock o Fritz Lang, y que de hecho Lang huyó porque no podía entender la avaricia desmedida que tenían los estadounidenses para hacer arte. En esta época también ellos inventaron su propio lenguaje para el cual contar las cosas, que es diferente a cómo trabajaban, sino me refiero más bien a la manera en que artísticamente se hacían las cosas. Un ejemplo de esto es la definición de montaje, que el montaje de Estados Unidos en los años 30 y 20 era muy diferente al resto del mundo, porque es lo que de hecho se conoce ahora como montaje invisible, que es simplemente contar una historia tal cual a través de imágenes que se van uniendo. Les voy a dejar un link de la explicación de Hitchcock acerca de este tipo de montaje, y también les voy a dejar dos links que es la diferencia entre cómo se montaba, cómo querían decir las cosas en películas de otros países a como lo hacían en Estados Unidos. Ahora, las maneras de trabajar que tenían estas industrias a veces ejercían demasiado control sobre algunas personas. Algunos directores que ahorita son nombres intocables, como lo es Frank Capra o Victor Fleming, se quejaban de que ellos no podían tener libertad total y todo se hacía de manera muy mecánica. Por ejemplo, el montaje, que es la edición, que es realmente cuando se arma la película, se hacía en pequeños cuartos
años, donde había personas que estaban todo el día y todo lo montaban de una manera muy monótona. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la película de Hail Caesar de los hermanos Coen. Tiene una escena donde hablan acerca de cómo se montaban. De hecho, es una película, en general es una película extraordinaria porque hablan de cómo funcionaba el cine en estas épocas. Es un muy buen retrato de cómo era la industria en esos años. Y solamente los directores que estaban muy consagrados porque producían demasiado dinero eran los que realmente tenían la capacidad para hacer cosas muy diferentes, que era el caso de pocos nombres como lo era Alfred Hitchcock o David Lean. Y los que se esforzaban por hacer cosas peculiares, singulares o alejados de lo que los estudios dejaban hacer, pues eran censurados. El caso más famoso es el de Todd Browning. Este director tuvo mucho éxito porque hizo Drácula en los años 30 y fue un exitazo. Probablemente la película más conocida del universo de los monstruos de la Universal. Después de hacer esta película y de algunas otras que tuvo mucho éxito, a Browning se le dio carta libre para hacer la producción que él quisiera. Y por ende terminó haciendo Freaks, que es considerada por muchos como la primera película de explotación. El problema es que esta película era tan rara y tan diferente que los estudios no les agradó el resultado final. Y de hecho la película fue censurada. No la censuraban como tal de cortarle pedazos o prohibían el dejar verla. Pero por ejemplo no anunciaban en los cines que estaban, los pósters nunca fueron distribuidos, Browning no obtuvo los derechos de la película y así fue como Browning cayó en el olvido después. Fue hasta años después cuando algunos otros directores de cine de explotación, como tal es el caso de Roger Corman o John Landis, empezaban a hablar de la importancia del director, fue que empezó a resucitar su nombre como tal. Y eso era lo que pasaba, si querías hacer algo diferente, muy probablemente la industria te iba a terminar sofocando. Si no han visto la película, se la recomiendo. Fue muy precursora en el cine de serie B e influyó demasiado muchísimos directores que nos han entregado muy buenas películas a lo largo del tiempo. Y entonces en 1939 sucedió el primer gran cambio que sufrió la industria de Hollywood como tal. Llegó la primera persona que realmente representó el avance y el primer cimiento a lo que es Hollywood el día de hoy. Y estoy hablando de Orson Welles. Orson Welles es un mito dentro del mundo del cine americano. Si te gusta mucho el cine, probablemente llegaste a escuchar su nombre alguna vez. Es casi una leyenda. De hecho, hace poco David Fincher acaba de sacar una película que es Mank, creo que se llama Mank, donde habla acerca de la creación de Ciudadano Kane y donde explican a grandes rasgos la particular importancia e influencia que tuvo Welles dentro del cine. En contexto, Orson Welles fue una persona que se quedó huérfano a los 14-15 años, emigró a Europa. En Europa viajó y vivió muchísimo, llegó a trabajar en cabarets, en obras de teatro, fue cantante, fue músico, hacía de todo y él aprendió muchísimo acerca del arte popular. A mediados de los años 30 regresó a Estados Unidos, consiguió un trabajo en la radio e hizo la que ya ahora es una adaptación muy famosa de La Guerra de los Mundos. Bueno, la historia es bastante conocida, me acuerdo que inclusive en la primaria me la llegaron a enseñar. Él relató con una especial pasión uno de los capítulos de esta novela y causó tanta sensación que mucha gente realmente pensó que eran extraterrestres los que lo estaban invadiendo. Igual se representaba la vanguardia del arte europeo. Ni siquiera era el cine europeo, no era el arte europeo, era el arte popular europeo, porque él conocía todo esto. Inclusive el hecho que él pudiera cautivar a tantas personas a través de su voz nada más por el radio es algo impresionante. Y entonces aquí entran algunos productores de Hollywood. Obviamente no todas las personas piensan nada más en dinero. De hecho, habitualmente las películas buenas de Hollywood tienen un equilibrio entre un contenido, pues ahora sí, algo valioso que nos quieren entregar, pero que al igual lo hacen de una manera entretenida o masticada, como le dicen algunos, para que muchas personas lo puedan disfrutar. Por eso es que se le puso especial atención a Orson Welles, porque era la joven promesa, era una joya en bruto. Y Orson Welles, además, fuera de su historia, él, por lo que yo he podido encontrar en entrevistas y por lo que se ha dicho de él, era una persona totalmente encantadora, muy simpática, muy carismática, que lograba vender grandes proyectos. Por eso es que Welles se ha transformado en un mito del cine americano, porque él pudo lavarles la cabeza a la gente con la que quería trabajar. Así que él consiguió una de las cosas más difíciles, que fue que le dieran carta libre
para hacer su primera película. Wells no tenía absolutamente experiencia en nada cuando hizo esta joya extraordinaria, impresionante que es Ciudadano Kane. Hay una razón por la cual Ciudadano Kane es considerada, bueno, de hecho hay muchas razones por la cual es considerada la mejor película de la historia, pero una de las más importantes es por todo lo que hizo cuando se estrenó. Realmente la industria de Estados Unidos no estaba preparado para el cambio que significó Ciudadano Kane en su momento. En ese tiempo, como ya dije, como he dicho varias veces, todo se grababa en sets, había decorados, había actores que ya sabíamos que se iba a hacer una película de vaqueros, ibas a elegir a John Wayne. Si va a aparecer una película de cine negro, pues ibas a probablemente tener que elegir a Sterling Hayden. Si vas a querer hacer una película de aventuras, pues ahí estaba Errol Flynn. Pero en el caso de Ciudadano Kane, Orson Welles quiso elegir absolutamente a todos los personajes. Él se quedó con el papel protagonista y de hecho no aparece ningún actor muy reconocido en esta película. Como dije, ya todo estaba establecido en las maneras de trabajar, sobre todo a un nivel como de fotografía y decorados. Wells no quiso hacerlo así, él no quiso utilizar los mismos planos, no quería usar los mismos lentes, no quería usar los mismos decorados. Por eso es que de repente Ciudadano Kane fue tan cara, porque él mandó a construir casi todo lo que vimos en esa película. Él mandó construir nuevos rieles para poner la cámara, llegó a utilizar nuevos lentes o lentes muy difíciles que en ese momento los directores de fotografía no tenían mucho conocimiento. El montaje de la película es también muy peculiar, la manera en la que cuentan la historia, en cómo avanza, en cómo va hacia atrás, los flashbacks, la estructura del guión, el storytelling. Es una película hermosa, es una película muy bella. No le hagan caso a las personas que dicen que no vale la pena verla. Y punto por punto es una película que revolucionó la manera de trabajar en Hollywood. Obviamente cuando Wells ya presentó la película como tal montada, fue una película que los mismos productores no sabían qué pensar de ella. Era una historia muy diferente a lo que se solía contar. Hablaba inclusive de la parte mala de la política y de la economía que Estados Unidos siempre trató de imprimir en su historia, y se tenía mucho miedo de lanzarla, de saber qué es lo que iba a pasar. De hecho, sí, cuando se lanzó fue un fracaso en taquilla. La gente ni siquiera sabía qué es lo que estaba viendo, no comprendían la historia que estaba contando, y a mucha gente no le gustó. De hecho, Wells terminó siendo totalmente alejado de Hollywood porque no querían volver a confiar en un proyecto suyo. Pero hubo un punto de Ciudadano Kane, o hay un punto que a mí me gustaría resaltar, que creo que fue que creo yo que es lo que más se quedaron de manera inmediata, y es la manera de contar a los personajes que tiene esta película. Realmente yo creo que el mayor acierto de Ciudadano Kane es que logró mostrarnos las consecuencias de los actos a través de los años. Como por ejemplo, voy a hablar de una de las películas más famosas de John Ford, que es La Diligencia, que es también de esos años. Se trata acerca de un grupo de personas que están tratando de escapar en una diligencia de unos bandidos, y la película se acaba en que John Wayne termina salvando el día y se lleva a la muchacha. Bueno, si lo tratas de pensar a un nivel un poquito más profundo, piensas qué pasó con Wayne, con el personaje de Wayne después, qué pasó con esta pareja, vivieron felices por siempre, qué fue lo que los terminó moviendo, qué movía a los personajes en ese momento a querer hacer sus acciones. Más allá, ya no es lo que se decía en la película, es lo que nosotros alcanzábamos a percibir. Por cierto, si no han visto La Diligencia, véanla, realmente es una película bellísima, a mí me encanta. Y de hecho podemos ver también que las películas de John Ford fueron muy diferentes a partir de la segunda mitad de la década de los 40. El ejemplo de esto es también una de mis favoritas del mismo director, que es El hombre que mató a Liberty Balance, que podría parecer al principio una historia muy similar a la de La Diligencia, con la diferencia de que esta vez sí trata de darle un desarrollo muy diferente a sus personajes. En esta película que les menciono ya sabemos a dónde van, ya conocemos más de ellos mismos, ya sabemos qué es lo que nos quieren decir. Eso es lo que hace Ciudadano Kane, esa es la razón por la cual los personajes de esa película son tan impresionantes, porque tenían un verdadero desarrollo dentro de la trama, y es lo que yo creo que cambió tanto la manera de contar historias. Eso fue un nivel
un poquito más de storytelling a un nivel más técnico, lo que ya les dije, Wells usó cualquier cantidad de recursos diferentes a lo que ya existía antes porque realmente quería hacer algo diferente con su obra. Él quería demostrarnos la verdadera capacidad del cine, quería demostrarnos hasta dónde podía llegar la fotografía, quería mostrarnos todo lo que el montaje podía decirnos. No solamente era contar historias como tal, sino darnos la entrada a una reflexión. Como dije, pues Orson Welles fue casi que expulsado de Hollywood, no se le permitió seguir haciendo películas, regresó a Europa, hizo esta hermosura, esta joya que es El Tercer Hombre, que es una película espectacular de pies a cabeza. Está chulísima la película. Y después regresó, terminó haciendo inclusive Sede Mal en los años 50, que es súper vanagloriada también. Creo que Guillermo del Toro es la que la ha mencionado muchas veces. Los hermanos Coen, Stanley Kubrick llegaron a hablar mucho de esta película y siguió haciendo otros proyectos como Otelo o F de Falso, que es un documental muy raro. En pocas palabras, Orson Welles es un personajazo, su filmografía es impresionante, dejó muchísimos proyectos que a la larga se desarrollaron en otras producciones. Si le pueden dar una revisada a su filmografía, él se los recomiendo bastante. Podría parecer un poco extraño, pero se sintieron los estragos de Ciudadano Kane en Hollywood. Poco después ya empezaron a cambiar las películas, las producciones. Poco a poco los estudios le empezaron a dar otra apertura a muchos otros directores, muchos jóvenes que tenían ideas diferentes. Pero aquí el problema, o bueno, no un problema, era un detalle más bien, es que no terminaban de confiar en ellos. Entonces muchas veces muchos de estos directores terminaban haciendo producciones muy pequeñas, que era prácticamente para lo que les querían dar dinero. Y esto es para mí de hecho la época que el cine menos cambió, que fue más o menos entre 1940-45 hasta 1960, también impulsado por la Segunda Guerra Mundial. El cine de Hollywood de estos años sí se presentó de una manera un poco muy monótona, no hubo tantos cambios como lo vimos después o como lo hubo antes, y en parte también porque la gran industria empezó a relajarse y empezó a entregar los productos que ya sabía que a la gente le iba a gustar. Fue cuando en los años 50 apareció la segunda persona después de Orson Welles, que bueno, desde mi punto de vista también revolucionó totalmente la manera de hacer y de trabajar y de crear películas, y ese es el muy famoso Stanley Kubrick. Cuando Kubrick empezó a hacer películas, normalmente, bueno, por ejemplo, Orson Welles empezó haciendo arte popular en Europa en los años 20 y 30. Frank Capra hacía películas también, Hitchcock hacía películas, hacía cortometrajes. Él se metió desde muy pequeño a la industria del cine. Buster Keaton lo mismo, Charlie Chaplin lo mismo. Y era normal, de hecho era como, pues sí, prácticamente lo normal era que los personas a las que les daban oportunidades eran los que ya estaban involucrados dentro del cine desde temprana edad. El caso de Stanley Kubrick no fue este. Kubrick de niño no era muy buen estudiante. Nadie de su familia estaba involucrado en el cine. A él le gustaba mucho la fotografía. De hecho, él empezó creando fotografía urbana. Si pueden, den una revisada también. Es una cosa muy impresionante lo que Kubrick hacía. Desde niño ya demostró que tenía una sensibilidad, una percepción fuera de lo normal totalmente. De hecho, tiene una fotografía que ganó muchos premios, que era después de la muerte de Roosevelt, si no me equivoco. Y él empezó a hacer cine porque a él le gustaba la capacidad que le daba la fotografía. Él empezó haciendo cortometrajes. Que hacer cortometrajes en los años 50 y 40 era muy difícil. El equipo, como eran las cámaras, los micrófonos, las luces, eran muy caras, los rollos eran muy caros, trabajar con actores era bastante difícil de encontrarlos, conseguir presupuesto era dificilísimo, casi imposible si no estabas dentro de la industria. Pero Kubrick empezó haciendo cortometrajes, financiados pues como él podía, de donde él podía. Inclusive uno de sus tíos tenía una farmacia y él fue el que le financió algunos de sus primeros trabajos. Su primera película no es ni un clásico ni es nada, de hecho a él nunca le gustó mucho, pero es también una película totalmente independiente que le sirvió para entrar después al mundo de la industria como tal. La primera, que es El beso del asesino, está interesante, tiene algunas cositas que después podemos ver que se transformó en lo normal en su cine.
Y después hizo Casta de Malditos. Y a partir de Casta de Malditos hasta Ojos Bien Cerrados yo me atrevo a decir que es de las filmografías más consistentes que existen. No me voy a clavar ahorita en la filmografía de Kubrick, ya muchos lo conocen. Sus películas son muy famosas. Muchos saben, han visto la imagen de Jack Nicholson. Inclusive la entrada de 2001 ha sido parodiada hasta en Bob Esponja. Kubrick es muy famoso, pero él cuando empezaron los directores en los años 50 era, bueno, tenías talento, ya tenías algo que habías podido lograr hacer, ibas a un estudio, se le daban algunas oportunidades y esas oportunidades eran, bueno, está bien, tú quieres hacer tus películas, te vamos a poner tu propio director de arte, tu propio director de fotografía, tu propio director de arte, tienes estos sets y puedes trabajar con esta lista de actores. Eso era lo que podía hacer. No, un director primerizo no podía aspirar a trabajar con grandes actores, no podía aspirar a tener otro tipo de sets, pero Kubrick obligó a que realmente él fuera la excepción. De hecho hay una historia muy famosa en su primer rodaje ya importante, bueno, en su segundo, que fue en Casta de Malditos, The Killing en inglés, que él tuvo una pelea con un director de fotografía porque en el primer día de rodaje Kubrick mandó literal a cambiar la cámara de posición. Y esta persona, que era el director de foto, él dijo, no puedo hacer esto, toda mi vida he trabajado moviendo la cámara de izquierda a derecha. Kubrick le dijo muy tranquilo, no la vas a hacer así, de hecho no vas a usar este lente, vas a usar este otro. Hubo un retraso ese día de producción, fueron muchas horas. Kubrick jamás lo dejó hacer las cosas como él quería. Finalmente me parece que el director de fotografía terminó furioso, salió, se fue de la producción, tuvo que regresar por términos de contrato y al final terminó siendo una película grabada mitad Kubrick, mitad director de fotografía, que fue a lo que pudieron llegar. Por eso de hecho, si ven esa película podemos ver esa mezcla entre formas o estéticas, una estética muy hollywoodense y una estética muy kubrickiana. Y bueno, después de esa experiencia pues no le querían volver a dar más trabajos obviamente, pero la película fue muy exitosa, lo cual también es raro. En ese tiempo las películas eran catalogadas como las grandes producciones y las pequeñas producciones. Las grandes producciones eran, bueno, vamos a decir que por ejemplo Ben-Hur, como es una producción enorme y está hecha para un público enorme, entonces la vamos a poner en los mejores cines de las ciudades. Y por otro lado tenía estas películas de cine negro, como vamos a decir The Killing. Estas producciones, como son pequeñas y son de directores muy poco conocidos, les vamos a dar muchísima menos distribución, las vamos a poner en cine de muchísimo menos categoría y obviamente van a tener muchísima menos publicidad. Pero esto no quitó el hecho de que Casta de Malditos fue una película súper exitosa. Inclusive fue tan exitosa que le llamó la atención a muchos críticos, que en ese tiempo esos críticos pues no veían mucho este tipo de películas porque para ellos era cine inferior, y muchos críticos adoraron Casta de Malditos. De hecho al día de hoy es una película que ha influido muchísimo a muchos otros directores como Christopher Nolan o Quentin Tarantino. La película fue tan exitosa y le gustó a tanta gente que terminó llamando la atención de Kirk Douglas. Kirk Douglas por ese entonces era ya un superactorazo, era un top en el cine de Hollywood, y él buscaba hacer otro tipo de producciones. Terminaron rodando Paths of Glory, que es también una película hermosísima, chulísima de principio a fin. Después hicieron Espartaco. Espartaco me parece que fue la tercera o la cuarta, no, fue la cuarta o quinta película de Kubrick, pero Kubrick tenía 31 años. Era impensable que una persona de 31 años en Hollywood en los años 50 le fueran a dar una producción como Espartaco. Por la razón que haya sido y por el resultado que se haya tenido, se le dio esta película. Y bueno, o sea, Kubrick era una persona que a los 30 años le había demostrado a Hollywood que él, con su visión que era tan diferente, se podían hacer productos que vendieran mucho y que fueran muy exitosos. Y reaccionó muy bien el público ante las películas de Kubrick. Siempre, a excepción de algunas películas como Barry Lyndon, las películas de Kubrick siempre fueron de las más taquilleras y fueron catalogadas entre las mejores películas de sus respectivos años. Y bueno, Kubrick también tenía muchísima influencia a otros directores como lo era Ingmar Bergman o Max Ophuls o ya
despuesito Sergio Leone o Akira Kurosawa, Kubrick demostró que esta visión podía tener sus frutos. Fue a partir de aquí que muchos directores se dieron cuenta que, bueno, había joyas en el cine independiente como tal, y la carrera de Kubrick temprana de hecho fue la que le dio apertura a lo que luego se le conoce como la nueva ola del cine americano en los años 60 y 70. Y a partir de ahí yo consideraría que ya no hay una ruptura tan drástica como cuando apareció tanto Wells como Kubrick. Yo creo realmente que esos dos saltos que vimos en la historia de Hollywood es lo suficientemente importante en la historia de la industria para después considerar que hay muchísimo talento allá afuera. Ya si lo pensamos después, otras personalidades como Quentin Tarantino, como David Lynch, inclusive como Terry Gilliam, que sí venía con algo muy diferente de Europa, o Spike Lee, ya estos no batallaron tanto para entrar en la industria como muchísimos nombres que de hecho se quedaron en el camino en épocas anteriores, en décadas anteriores, porque bueno, no había esa apertura, los estudios no tenían esa fe en nuevos talentos. Claro, existen muchos festivales y existen muchas maneras en que los artistas independientes pueden llevar sus obras. Obviamente hay otros nombres después de estas dos personas. Yo pensaría probablemente en James Cameron, tal vez Wes Anderson, pero yo creo realmente que estos fueron los directores que han construido lo que es Hollywood hoy en día, que nos empezaron a entregar obras que eran muy sencillas para el público digerirlas, pero que al mismo tiempo sí estaban cargadas de algo muy valioso que nos querían decir. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, espero que les hayan dado ganas de ver algunas de las películas que mencioné. Vean películas, vayan al cine si pueden, claramente. Y esto sería todo. Muchas gracias por estar aquí, suscríbanse si les gustó lo que vieron. Mi nombre es Francisco Morales y esto es Cine de Todos.